Más 6 de 20. Da 26.89. Ya. Y otra combinación es 9 barras de 20, que sale 28.27. 9 barras de 20. Esto es 28.27. Ya. Lo primero es que esta columna, como es céntrica, es simétrica. Y poner 13 barras de 16, un poco incómodo, ¿no? Por las razones que ya habíamos visto, por ejemplo, en tracción, ¿no? Una barra suelta, acomodar no es fácil, tendría que ir justo en el centro, ¿no? No va a ser muy cómodo. 4 phi de 16 más 6 phi de 20, esto está bien, ¿no? Es par, se los puede acomodar. Sin embargo, aquí hay otro, el 9 phi de 20 es lo propio, ¿no? 9 es un número impar, y ya cuando estemos disponiendo en la sección, va a quedar 1 como tuviese que ir justo en el centro geométrico de la sección. Sin embargo, ¿cuánto sale 8 phi de 20? Porque aquí es 28, mucho mayor que 25. ¿Cuánto es 8 phi de 20? Es 25.13. 25.13 a 25.89 está prácticamente cerca. Se puede adoptar este valor. Fíjense que si nosotros solamente variáramos este coeficiente de cansancio a 1, hasta 15.89 nos llegaría a satisfacer la carga de diseño, ¿no? Entonces aquí un poco más, un poco menos del decimal no le va a afectar prácticamente en nada. Es más, de 0.89 a 0.13, el porcentaje de armadura debe ser mínima, muy poco lo que varía. Vamos a adoptar este valor y con este valor vamos a verificar nuestras cuantías. Vamos a ver si cumple o no cumple. Por ejemplo, entonces, 25.13, aquí para verificar la cuantía tiene que ir la armadura real que estamos asumiendo en el diseño. Por tanto, será 25.13 por FYD. FYD es la resistencia de diseño, que es al 2 por 1000, que sería 40 en kilonewton por centímetro cuadrado. Mayor o igual a 0,10 de la normal de diseño, 2934.85. ¿Cuánto da el primer término? Aquí el segundo término sería 293.5 kilonewton. El de la izquierda da 1005.2. 1005.2, ¿no? Por tanto, 1000 mayor a 293, sí, no hay ningún problema por cuantía mínima, ¿no? Es más, está lejos del límite. Si por alguna razón la armadura fuese o no fuese simétrica, ¿no? Aquí habría una armadura superior, una armadura inferior.
también se puede verificar la cuantía mínima. En este caso, la capacidad mecánica de la armadura superior debe ser mayor o igual, en este caso, al 0.5% de la normal de diseño. Lo propio para la parte inferior, mayor al 5% de la normal de diseño. Si es simétrico, como estamos viendo, la suma de ambos sería mayor o igual al 10%, ¿ya? Por si acaso, para tomar en cuenta si su armadura no es simétrica. Bien. Hay otro detalle en las columnas. Así como verificamos la cuantía mínima, también tenemos que revisar lo que es la cuantía máxima. ¿Por qué revisamos cuantía máxima? Esta es la cuantía mínima. Aquí hay otra verificación que es la cuantía máxima. ¿Por qué verificamos la cuantía máxima? ¿Alguna vez han observado, por ejemplo, columnas que estén fuertemente armadas? ¿Alguna vez han visto que las columnas estén muy fuertemente armadas? Máxima es la verificación de cuánta armadura mínimamente debe llevar la sección. ¿Y por qué revisamos el lado máximo? Recuerden que este elemento es una composición de dos materiales principalmente, acero y hormigón. Primero se arma el acero, pero luego se verte el hormigón o se vacía el hormigón. Y el hormigón debe estar homogéneamente distribuido por todo el vacío, ¿no? Sin embargo, el hormigón, como saben, lleva agregados gruesos y finos. Si la concentración de armadura es tan fuerte, la distribución del hormigón fresco dentro de esa sección se va a ver dificultada. No va a poder ingresar fácilmente los agregados, ¿no? Entonces, no es cuestión de tener una columna y para que cumpla la capacidad de carga, para que nomás poner de acero, ¿no? Si realmente demanda mucho acero, obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad habría que incrementar la sección, ¿no? Incrementar la sección para que la demanda de acero sea menor. Entonces, esa es la razón por la que también debemos ver el otro límite, ¿no? Como diríamos, todo tiene que estar en equilibrio. Ningún extremo es bueno, ¿no? Ni la cantidad mínima, ni la cantidad máxima. Y para revisar esta cantidad máxima, se debe cumplir que la capacidad mecánica del acero
la capacidad mecánica del acero debe ser menor o igual a la capacidad mecánica del hormigón. Este es más o menos un concepto de fragilidad que habíamos visto en tracción, ¿verdad? En las columnas, la capacidad total del acero no puede ser mayor a la capacidad total del hormigón. Eso es la verificación por cuantía máxima. Por tanto, si revisamos, aquí el acero, por ejemplo, es el que estamos adoptando 25.13. Por la resistencia del acero a utilizar 400 megapascales o 40 kilonewton por centímetro cuadrado, menor o igual a resistencia de diseño del hormigón en kilonewton, 1.333, por área de concreto, 50 por 40. Este primer término, ya habíamos visto, sale 1005.2. Menor o igual, ¿cuánto sale este otro? $66. 2666. ¿1000 es menor a 2666? Sí, ¿no? O sea, nuestra columna está perfecto, ¿no? No está ni cerca de lo mínimo ni cerca de lo máximo. Está bastante equilibrado. Si falla cualquiera de los dos, hay que rediseñar, ¿no? Si falla por cuantía mínima, en la igualdad despejamos la cantidad de acero que necesitamos. Si falla por cuantía máxima, lo que les dije, ¿no? Habría que incrementar la sección para la cantidad de acero. Estas son las cuantías mecánicas. Hay una verificación más que debemos revisar y es la cuantía geométrica. La cuantía geométrica mínima, ¿no? Obviamente. La cuantía geométrica. ¿A qué es igual esta cuantía geométrica? Es igual a el área de acero real entre el área de la sección de hormigón. Cuatro por 1000. Cuantía, estas son las cuantías mecánicas y esta es la cuantía geométrica. A ver, vamos a revisar ahí mismo. Si reemplazamos la armadura, la sección real va a ser los 25.13 entre la sección 50 por 40. ¿Cuánto es esa relación?
0.013. 0,013. Esto en tanto por mil sería 13 por mil mayor o igual al 4 por mil. Sí, ¿no? También cumple lo que es la cuantía geométrica. La armadura que hemos diseñado, 8 Fi de 20 en sección 25.13, satisface o cumple con las cuantías mecánicas y con las cuantías geométricas. Por tanto, esa cantidad se mantiene, no se modifica porque todo cumple. Entonces, por último, lo que tendríamos que hacer es revisar sus disposiciones constructivas. ¿Cómo vamos a plasmar esta armadura en la sección, en los planos? Para ello vamos a revisar, por ejemplo, qué diámetros mínimos y cada cuánto se deben disponer. Voy a dibujar la sección, nuestra sección de hormigón. Por 40. De los 50 por 40, obviamente tiene que estar siempre, ¿no?, dimensionado. En los planos siempre tiene que ir bien dimensionado. Cero cincuenta por 0,40. Respecto a los diámetros mínimos, indica la norma que el diámetro mínimo para la armadura longitudinal, en elementos en compresión debe ser 12 milímetros. En columnas no puedo encontrar como armadura longitudinal, tampoco 8, no menos. Entonces, como mínimo, 12 milímetros. Nosotros estamos adoptando aquí 20, no hay ningún problema. Para los estribos, el diámetro de los estribos debe ser igual a 1/4
del diámetro máximo que estamos utilizando. Diámetro nosotros estamos utilizando 20, pero por ejemplo aquí si utilizamos 4 phi de 16 más 6 phi de 20, el máximo es 20, ¿no? Si estuviésemos utilizando phi de 12 más de 16, el máximo es 16. Entonces, aquí 20 cuartos igual a 5. 5 no es un diámetro comercial de las armaduras, por tanto, aquí será 6 centímetros, ¿no? El diámetro del estribo para nosotros va a ser 6, milímetros, no centímetros. Respecto a la separación de los estribos, respecto a la separación transversal de los estribos, se debe adoptar el menor de los siguientes. Una recomendación: 15 veces el diámetro mínimo que se esté utilizando. Diámetro mínimo que se esté utilizando. En nuestro caso, bueno, no tenemos 2, ¿no? O sea, únicamente tenemos el de 20. Por tanto, aquí sería 30 centímetros. La otra recomendación: no debe ser mayor a 30 centímetros. No debe ser mayor a la menor dimensión de 40 centímetros. De entre los tres, los dos primeros coinciden por 40 centímetros. Ahora, vamos a disponer estas 8 phi de 20. ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo distribuimos? Una opción, bueno, la primera es mínimamente en los vértices. Eso es obligado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya tenemos 4 barras de 20. Necesitamos 4 barras más. Podría ser esto. Uno, 2. ¿Está bien o está mal? ¿O qué observación tendrían a esta disposición? Según esta disposición, ¿está bien o tienen alguna observación al respecto? Según las disposiciones constructivas recomendadas por las normas. Estaría muy cargado en realidad a los costados, arriba y abajo. Cuando se quiera vaciar el hormigón, entonces Ya. no estaría bien. Ya. A simple vista se ve, ¿no? Eso. ¿Cuál es la idea? De que la armadura se distribuya lo más homogéneamente posible en toda la sección. Bien. Pero hay otro detalle que es mucho más importante. La norma dice que la separación entre armaduras longitudinales no debe ser mayor a 35 centímetros.
Por tanto, si yo pongo esta distribución, forzosamente aquí voy a tener que agregar 1. 1 y 1. De manera que, ¿no?, esto ya sea menor o igual a los 35, porque así como está ahorita, seguro que es mayor a 35, ¿no? La sección tiene 50 menos los recubrimientos, sigue siendo mayor a 35. Entonces, no es... Si vuelvo a dibujar, en vez de poner 2 arriba, pongo 1, 1 y 1, y los otros 2 en los laterales. Ahora sí, la separación entre armaduras hay 5, ¿no? No hay problema. Ahora, aquí hay otra disposición que tenemos que cumplir. Dice, cada barra longitudinal debe quedar ariostrada en los 2 sentidos por ramas de estribo cuyo ángulo no supere los 135 grados. ¿Qué quiere decir? Por decir, esta barra que está en el vértice, voy a remarcarlo, esta que está en el vértice, tiene 2 ramas de los estribos, es decir, hacia abajo y hacia arriba, cuyo ángulo entre ambos es 90 grados, menor a 135. Ok, no hay problema, está perfecto, ¿no? Si reviso esta otra armadura, las 2 ramas de los estribos están arriba y abajo, y el ángulo que forma es 180 grados. Y 180 obviamente es mayor a 135. No estamos cumpliendo otra de las recomendaciones. Por tanto, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Unos ganchos, Inge. Unos ganchos. Otro estribo. Otro estribo que arriostre ahora a estos otros que están separados. ¿Verdad? Ahora sí, todos están ariostrados. Además, las 2 ramas en cada armadura longitudinal son menor o igual a 135 grados. Esta disposición, por ejemplo, muy pocos lo cumplen en la práctica constructiva, ¿no? ¿Han visto columnas armadas así como lo estamos dibujando ahora? No, ingeniero. Este último estribo, no, ¿verdad? Este último estribo poco se utiliza. El primero, sí, ¿no? El primer estribo rectángulo, ahí lo sujetan todas las armaduras y ya está.
pero la norma pues recomienda de otra manera, ¿no? Y al final solamente queda por identificar, por decir aquí, estas barras longitudinales a toditos, ¿no? Correspondería 8 phi de 20, 8 phi de 20, y el estribo sería un estribo, hay que poner estribo, diámetro y distribuido cada cuánto. ¿Mm? Con lo que terminaría el diseño, ¿no? Y así como vemos la sección, es ya agarrar el plano y ejecutar. El constructor ve las dimensiones de la sección, el número de barras longitudinales y el número de estribos, ¿no? Y los estribos, por ejemplo, diámetro y separación. Separación porque visto en longitudinal, los estribos van ahí, ¿no? Y la separación entre estribos es esta, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Está claro, Inge. Muy bien. Rápidamente veamos la otra columna. Aquí tenemos 3 columnas por diseñar, 1, 2 y 3. La columna 2 lo pueden revisar ustedes, ¿no? Bajo el mismo procedimiento, no cambia nada. Vamos a ver la columna 3, porque esta columna 3, a diferencia de las anteriores 2, es una columna sunchada, es una columna confinada. Quiere decir que ahí hay un aporte del hormigón confinado superior a las anteriores. El diseño es algo parecido. Aquí vamos a poner 6, diseño de columna 3. El diseño es algo parecido, con alguna particularidad de que el hormigón no es un hormigón, o además del hormigón convencional, hay que tomar en cuenta el efecto del confinamiento. Entonces, ahora vemos el diseño de la columna 3. Columna 3. ¿Cuál era el primer punto que habíamos visto? Verificación de esbeltez. ¿Qué podemos indicar acerca de la esbeltez? Sin necesidad de calcular, ¿qué conclusión podemos sacar? Que es una columna corta. ¿Por qué? Es similar a la columna 1, es más corta en realidad. Exactamente eso, ¿no? Primero,
La columna 1 tiene 3,50, la columna tiene 3 metros de altura, es mucho menor, ¿no? Segundo, la sección de la primera columna es 50 por 40, de esta tercera columna es de 50 por 50, es mucho mayor. Entonces, haciendo la verificación, lógicamente va a cumplir, ¿no? Pueden revisarlo ustedes, ¿ya? Esto cumple, no hay problema. Segundo, vamos a calcular su coeficiente de remayoración. Como sabemos, está en función de la dimensión o la menor dimensión de la sección, es decir, B. B más 50 entre B igual en milímetros, como es cuadrado, aquí es 500, más 50 entre 500. 1.1. Igual 1.1. Esto debería ser mayor o igual a los 9/8, que valía 1.125, ¿no? ¿Es mayor? No. Por tanto, adoptamos 1.125, ¿no? Ese es nuestro coeficiente. Y luego obtenemos la normal de diseño. Si es que no está al nivel de la fundación, ahora obtenemos a ese nivel. Columna 3. Columna 3, la fuerza era 3.235.2. 3.235.2 más el peso propio de la columna 3, peso propio 9.38 por la altura. 9.38 por la altura, que es 3. ¿Cuánto da esa normal de diseño? 3.34. Muy bien. $3.263.34. Entonces, con ello, ahora queda el cálculo de la armadura. Aquí viene un poco la variación con respecto al caso anterior, y habíamos visto que la armadura necesaria era igual al coeficiente de remayoración por la normal de diseño menos coeficiente de cansancio por la resistencia de diseño del hormigón por, agrupando términos, aquí sería 1 más 1.1
5 de alfa por omega B doble y por el área confinada. Todo dividido entre la tensión del acero al 2 por 1000. En comparación del anterior, ¿no? El cálculo de la armadura aquí es básicamente la resistencia del hormigón por su sección. En cambio, aquí es la resistencia del hormigón por todos estos coeficientes que aportan el efecto de confinamiento y por el área de la sección confinada. Primero, alfa. Alfa era un coeficiente que depende de la disposición de las armaduras, las separaciones, etc. Y en realidad eran dependiente de 3 coeficientes. Alfa sub C, sub S y E. Alfa sub C es un coeficiente que depende de la calidad del hormigón. No sé si lo tenemos aquí. Bueno, no está descrito aquí. En realidad aquí, por lo que veo, hay un error en la descripción. Alfa sub CS no es una función del número de barras longitudinales, sino es una función de la calidad del hormigón. Esto no está bien. A ver, veamos con los valores numéricos. Alfa CC es un coeficiente que depende de la calidad del hormigón. Y como tal, esto es igual a 1, este coeficiente es igual a 1 para resistencias características menores o iguales a 50 megapascales. Prácticamente este es el valor que vamos a utilizar en todos los diseños. Aquí en nuestro medio, las resistencias del hormigón que utilizamos son relativamente bajas. Para el hormigón armado estaríamos entre los 21 y hasta los 28, más o menos. Para hormigón pretensado a partir de 30, 35, casos muy excepcionales 40, ¿no? Digamos que más comúnmente 35, ¿no? Todas esas resistencias son menores o iguales a los 50 megapascal. Por tanto, este coeficiente es igual a 1. Igual a 1. Alfa sub S sí está en función de la disposición de las barras transversales, perdón, las barras longitudinales y su separación. Para un caso de la columna, para este caso de la columna rectangular, esto sería igual a 1 menos la separación transversal entre 2 veces la menor dimensión confinada
por 1 menos la separación transversal entre 2 veces la mayor dimensión confinada. Aquí necesitamos ya hacer una estimación o un cálculo de la separación transversal de los estribos. Esta separación transversal, en este caso de columna confinada, es igual al menor de las siguientes. Puede ser la menor dimensión entre 5 o 20 centímetros o 15 veces el diámetro mínimo. 15 veces el diámetro mínimo. En el primer caso, ¿qué es B sub C? B sub C es el área efectivamente confinada. Esta dimensión, ¿no? La parte interna del hormigón que está efectivamente confinado. ¿Cómo obtenemos? Pues a la dimensión, ¿no? A la dimensión real. En este caso, si tenemos la columna de 50 por 50, si esto es 50 por 50, tenemos que descontar el recubrimiento geométrico tenemos que descontar el recubrimiento geométrico, ¿no? Más el diámetro de la armadura. Si este es un estribo de 6 milímetros, ¿cuánto sería esta dimensión B, B sub C? ¿Cuál es sub C? Está casi sobre hora. Solamente nos falta esta pequeña parte, pero igualmente nos va a demandar unos minutos. Lo vamos